Seguinos en Twitter, @ecomedios 1220. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un director de orquesta, compositor argentino, residente en Francia, que está presentando su nuevo álbum Miniaturas para decorar el silencio. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Es importante de vez en vez rescatar el nombre, aunque famoso en su tiempo y en su obra, de aquellos que sembraron pautas de tránsito fecundo en el devenir de la humanidad. El ser agradecidos enaltece el vínculo del hombre con el hombre, y el recordatorio siembra semillas de fecundo valor moral e intelectual con aquellos que fueron y legaron al patrimonio cultural de la humanidad su imaginario fruto intelectual. Franz Kafka, y de él refiero, dio a la literatura universal del siglo XX quizás el más acabado tributo de clasicismo, de las particularidades humanas y sociales, escapando de todo corset de época. Referirlo a través de ciertos dibujos que nos dejara al pasar y asociándoles un temario musical acorde al embeleso que su historia nos dejara, siento que ha sido una acertada idea de aquellos que propusieron elevar su recuerdo a un sitial privilegiado. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas recibimos la visita de un fecundo compositor con el cual poder hablar sobre literatura, música y valores morales. Buenas noches, Gabriel Sivak. Es un placer Buenas noches, Mario. estar Buenas noches, contigo Hernán. en Un nuestro placer programa. hablar con ustedes. Bueno, realmente he quedado impactado con esto que has dado en llamar miniaturas para decorar el silencio. Más como una obra casi calidoscópica, ¿no? Porque abarca tiempos remotos y cercanos de tu obra y además pareceres y musicalidades y sonidos completamente diferentes unos de otros. ¿Cuál fue tu intención de enmarcar todo esto en este nombre de obra que son las miniaturas? Mirá, el proceso de este disco fue bastante particular, porque contrariamente a otros discos que fui construyendo de forma más, digamos, racional, este disco nació la idea de una suma de situaciones, algunas un poco imprevistas, y
eh, y otras que, bueno, habían quedado de otras situaciones largas de contar, de grabaciones que había ido acumulando con el tiempo. Y me pareció interesante. eh, yo tuve una profesora que se llama Edith Canate-Gistí, que tenía una teoría, que era que para desarrollar una idea dentro de una obra había que hacer lo contrario. Es decir, suponete, por darte un ejemplo muy sencillo de entender para los auditores, imagínate una escala que sube do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que en un momento tendría que estar do, si, la, sol, fa, mi, re, do, o sea, ir al revés. Estoy diciendo lo más básico. Es decir, algo que sube, algo que baja, algo que crece, algo que decrece, etcétera, ¿no? Era una teoría que tenía ella, que había que siempre presentar el contrario de una idea, ¿no? Y pensando los discos como una totalidad, el disco mío precedente, que se llama Danza en las aguas de Buriti, que creo que lo han difundido en el concierto previo al Teatro Colón, se caracterizaba por una gran densidad, ya que hay varias obras de orquesta, hay obras vocales que son bien densas, un cuarteto de cuerdas, un concierto para violonchelo y orquesta. Viste, un disco que, de hecho, en términos de minutaje, son 65 minutos, que para los tiempos que corren hoy es largo y denso, con mucha información. Me pareció interesante hacer lo contrario en este disco. Hacer lo contrario, es decir, obras más cortas, varias obras para instrumento solo, y tal como el título lo indica, miniaturas, es decir, piezas más cortas que en el disco anterior, para decorar el silencio. El nombre surge de un encargo que me hace el Centro Checo de Madrid para hacer la música de unos dibujos que Franz Kafka perpetró y luego quedaron inéditos. O sea, post-mortem alguien los descubrió y se hizo una exposición en el Centro Sefarad de Madrid y me pidieron hacer la música. Se me ocurrió en ese contexto usar unas grabaciones que tenía, que era con arpa y ondas Martenot, que es un instrumento electrónico bastante particular que se usó mucho en la música contemporánea en los años 60 en Francia, o incluso antes. Así que en estas obras valoré mucho en determinados momentos la idea de espacio, de relieve, de silencio, que era lo que venía buscando en mi trabajo, eh, y que, bueno, curiosamente termina siendo el título, ¿no? Lo que es curioso también es que no es que fue un encargo de esos que me piden en enero para entregar en diciembre, ¿no? Fue pedido en septiembre para ser expuesto en octubre, ¿viste? Como así, bueno, a ver cómo te las ingenias. Y bueno, hice un trabajo así, me encerré un mes, salió esa pieza que fue expuesta en Madrid y luego le dio el nombre al disco este. Ahora, vos hablas de este encargo que le dio nombre al disco, pero la mayoría de las piezas que forman parte del disco son otros encargos de otros lugares, en Francia, en diferentes lados. ¿Cómo, cómo englobaste todo eso conceptualmente dentro de este proyecto de miniaturas? Porque fueron hechos para cosas totalmente distintas, encargos totalmente diferentes en momentos distintos. Bueno, creo que la unidad, lo que va creando el hilo es, por un lado, las piezas cortas, que salvo Catacali, que es una obra más larga, se caracterizan por ser cortas. Después hay una cuestión estilística que creo que siempre refleja un poco la personalidad de uno, ¿no? Como decía Penderecki, que es algo que adhiero y que lo cito en la fachada del disco, él hablaba de poliestilismo, ¿no es cierto? Decía que cada
cada uno tiene adentro de sí mismo 3 o 4 personajes distintos. Creo que en la vida también, ¿no? Es un poco así. Y en mi caso, en esta pieza, en este disco, quiero decir, a través de la forma miniatura, creo que logré reunir varios aspectos de mi trabajo. Por un lado, las cosas más abstractas, como es el caso de la pieza Miniaturas para decorar el silencio. Por otra parte, las piezas más concretas, como puede ser Katakali, de alguna manera, que hay elementos temáticos reconocibles, y bueno, dentro de todo reconocibles, o Mar de Tasman. También aparece un aspecto que forma parte de algunas piezas mías, que es lo infantil. Y la pieza Música para despertar a un elefante, ya por el título, revela esto. Esta pieza entra un poco como un bonus track, ¿no? Y la pieza Moi Besellón, Yo Beso Amarillo, que es una pieza que había hecho para otro contexto que no tenía nada que ver, pero me pareció que era un poco como una colección de Polaroids o de fotos que representaban algunos momentos de estos últimos 10 12 años. Porque hay algunas piezas que ya fueron concebidas hace unos 7 8 años atrás y que fueron grabadas más tarde. Bueno, cada una tiene una historia larga de contar. Ya que estamos hablando tanto de estas miniaturas para decorar el silencio, vamos a ponerle un poco de música. Así por lo menos la gente entiende un poco más de qué es lo que estamos hablando, porque si no parece una gran clase de teoría que Por supuesto. hay que ponerlo en música, ¿no? Vamos a escuchar uno de los temas, el primero que abre el disco, que se llama Katakali. Escuchábamos Katakali, pieza del compositor argentino Gabriel Sivak, que forma parte de su último disco, Miniaturas para decorar el silencio. Eh, ¿Cómo fue tu proceso de trabajo para la composición de Katakali? Bueno, esa es una historia larga. Yo había ido de viaje a la India en el año 2005. Primero estuve en el sur, en la región de Madrás, y después anduve por el norte. No había todavía, yo por lo menos no tenía un teléfono de estos súper eh, competentes de hoy, que uno puede grabar, filmar, hacer lo que quiera más o menos, sino que iba con los viejos grabadorcitos, ¿no? Aquellos que en los años 90 había que poner play rec para grabar una idea o para grabar a alguien. Entonces, habíamos ido a un concierto de Kathakali, que es una danza en la India.
muy interesante, muy atrapante, se maquillan, se visten, y habían dos músicos, uno tocaba el tablas, el otro el sitar, y bueno, yo cuando terminó el concierto quedé alucinado con lo que había visto, y fui, golpeé la puerta del camarín, le dije, primero fui como a felicitarlo, ¿no? Le dije, me encantaron unas cosas, les puedo hacer algunas preguntas del tablas. Y el tipo sacó ahí, no me acuerdo ni que le pregunté, pero empezó a tocar ahí unas cosas alucinantes. Y ese cassette quedó grabado, quedó archivado ahí en un placar. Y pensé que nunca lo iba a usar, de hecho ya no tengo dónde escuchar cassette. Y en un momento hubo un encargo de la Scala de París, que es una sala muy linda, y iba a ser una pieza interpretada por el pianista David Caduche, que es un solista francés muy bueno. Y la consigna del encargo era que tenía que estar inspirada en una danza del mundo. Bueno, obviamente por ser argentino, lo primero que me propusieron era hacer tango o algo relacionado con América del Sur, y no estaba del todo convencido, ya había hecho muchas cosas alrededor del tango en el piano, y no me terminaba de convencer. Entonces estaba pensando, pensando, y ahí un día me iluminé y dije, bueno, a ver ese cassette con lo de las tablas, creo que estaba escuchando unas cosas de percusión corporal o algo así, no me acuerdo. Y fui a buscar ese cassette, viste, cuando bajás y no sabés si aquello está perdido, y lo puse, todavía funcionaba. Y me puse a desgravar cosas que tocaba el tipo en tabla, que me decía, acá esto es de... Bueno, empezó todo el proceso escuchando esas desgrabaciones, y bueno, a partir de ahí ya fui como encontrando ideas y desarrollando y desarrollando, hasta que pasé a la escritura propiamente dicha, y se hizo una primera versión con la Scala de París, y quedé muy contento con el resultado. Era realmente difícil porque con una nota, es como que hay una nota en el piano, que es como un pedal que se repite una rítmica del tablas, y sobre eso la mano derecha hace como unas polirritmias súper complejas, ¿no? Entonces, bueno, fue un tiempito de trabajo con este gran pianista que es David Kadush, y tiempo más tarde se grabó con él mismo en un estudio en París, cuando no había proyecto de disco, no había nada. Así que bueno, esa es una de las grabaciones que después utilicé para este disco. Pues es que me llamó la atención el trabajo en el piano, ¿no? Esa forma con la mano izquierda de tocar una nota o dos que parece que tocan en seco, ¿no? O sea, eh, toca la tecla en seco, en seco, en seco, y luego hace la armonía con la otra mano derecha, Exacto, un poco lo que ¿no? explicaba. Claro, un poco eso, pero ese seco constante, percusivo, ¿no? Provoca un estado de expectativa, ¿no? Y el otro Exacto. de pronto, y además lo machacás en forma continua. No es una cosa que dura una vez, dura más. En algún No, momento no, creo es que como, es como un estado, la idea es ir como un estado de trance, de alguna manera. un estado de trance. Sí, te colocan. Y en algún momento, no sé si escuché mal o bien, eh, utilizás el golpe sobre el piano, sobre el armazón del piano, Hay un momento que hago la percusión que ahí de alguna manera emula el sonido del tabla. de la tabla, ¿no? Exacto. Y bueno, y me imaginé por el título, el tipo de baile, porque este nombre de Catacalis, que por lo que leí, compone de dos palabras, una es que es Cata y otra que es Cali, que Cata quiere decir historia y Cali quiere decir juego. O sea, la palabra reúne juegos de historias, ¿no? Y Correcto. es lo que deben estar haciendo en la India y que lo he sentido que se tradujo bien. Ahora, ¿en algún momento se te dio por decir, vamos a llevarlo a la danza? Esta pieza, Este mismo trabajo del piano, porque
has hecho muchas variables, ¿no? Pero llevarlo a alguien que lo dance con su creatividad, creo que, pero como tomado desde la impronta occidental, no India, porque India ya está, los tipos ya saben lo que quieren, pero de acá hay que imaginar lo que queremos. ¿No se te dio por eso? Porque tiene Mira, mucha en algún momento, belleza de movimiento, ¿no? mira, en algún momento lo pensé, se me cruzó por la cabeza y ahora, hace pocos días, acabo de hacer una experiencia con una coreógrafa suizo-brasilera, Luanda Mori, que hizo una coreografía basada en mi pieza Lágrimas de Taguarila, que se tocó en el Teatro Colón con la Sí, Filarmónica de sí, me Buenos Aires, acuerdo. y la verdad que quedé muy contento con esta experiencia. Realmente fue muy satisfactorio para mí trabajar con una coreógrafa y con un equipo de 10 bailarines. Así que bueno, tomo la idea como proyecto para el futuro. El- ¿Cómo, cómo llevar esta obra conceptual al vivo? Katakali a Que la tiene danza tanta... en vivo. Claro, no. No, La toda obra la obra. completa. Miniaturas para decorar el silencio. Si tuvieras que hacer como la banda de rock que saca el Claro, álbum, presenta el disco. Que tiene tantas variantes, porque, o sea, no es la banda tal que hace tac, tac, tac y va a cosas. Tiene muchísimas variantes, con cantantes, muy instrumentales, con piano, con acordeón, o sea, con multiplicidad de instrumentos que no siempre están todo el tiempo. Porque claro, digo, la orquesta tampoco toca que todos los movimientos no tocan todos exacto, los instrumentos siempre. Pero acá por exacto. ahí hay uno que toca un ratito y se queda toda la tarde. Mira, Digo, generalmente dentro de las monografías que hice hay algunas que es con la misma formación, como un eco de palabras, otros que es con formaciones variables, como en La Passions. Este disco, si tuviese que presentarlo en vivo, haría piano, arpa, ondas Martenot, acordeón, me quedarían las piezas más con instrumentos solo, en la pieza de orquesta no iría. No sé, la verdad que no lo pensé. Yo pienso siempre en como en difundir más las obras individualmente, pero un concierto monográfico eh, habría que pensarlo. Por el momento no están entre las inquietudes más cercanas. pasa que al juntarlos en un disco dejan de ser monográficos. Pasa a ser una No, obra digamos, conceptual monográfico completa. refiere a que son todas obras del mismo compositor, en este caso mías, y bueno, ese es el concepto, pero después la forma que es presentado en vivo es otra cosa. Estamos Eh, conversando con Gabriel Sivak. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario mínimo de 2 millones. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat, diputados por Buenos Aires. Lista 276. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nuestra propuesta en esta elección es clara: apoyar lo que suma y frenar lo que daña, y demostrar que la verdadera libertad es sin corruptos. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista 504. El pueblo pide a gritos justicia. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdaderas soluciones. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Escuchábamos Música para despertar a un elefante, obra del compositor argentino Gabriel Sivak, que forma parte de su último álbum Miniaturas para decorar el silencio. ¿Cómo fue el proceso de escritura y de composición y la idea de dónde surge de esta música para despertar a un elefante? Porque siempre Bueno, había algunas canciones de chiquito que decía para dormir a un elefante, pero esta para claro. despertarlo no, es otro método. Bueno, mira, esta pieza tiene una larga historia. Eh, Al principio fue un encargo de una orquesta de niños y jóvenes que se llaman las Pequeñas Manos Sinfónicas en Francia, que tocan por todos lados en la tele. Han estado en el Festival Música en Iguazú de Argentina, Festival de Orquestas Juveniles. La pieza fue originalmente compuesta para trompeta y piano para el concurso de ingreso en la orquesta, porque los chicos tienen que pasar un concurso y reclutan a los mejores intérpretes de entre 6 a 24 años en Francia. Entonces, la final, o sea, el día que se definía cuáles eran los dos trompetistas en la orquesta, fue en la Salle Colón, en París, en el año 2012. Y bueno, la pieza fue originalmente concebida para que sea tocada por un niño, ¿no? Un niño ya de buen nivel, pero era trompeta y piano, ¿no? Sin orquesta. La pieza quedó ahí, fue tocada aquel día en la Salle Colón, y años más tarde
me contactan para un concierto que era el centenario de la muerte de Saint-Saëns, el compositor francés. Ese día me piden hacer una versión de esta obra, Música para despertar a un elefante, que se había grabado en un vinilo años antes, eso me olvidé, y una versión para orquesta. Entonces la tocó la Orquesta Colón, que es una orquesta en Francia histórica, que tiene como 2 siglos de historia, y bueno, quedó ahí. Yo no tenía derecho a usar esa grabación, pero bueno. Y años más tarde surgió la posibilidad de grabarla. Previamente se había hecho un concierto en Tucumán con la Sinfónica de Tucumán, con esa pieza, y luego se me ocurrió grabarla con la orquesta de niños. No sé si me van siguiendo. Sí, sí. Con la verdadera orquesta. Y bueno, juntamos a 50 chicos que vinieron una mañana, un domingo, a grabar en París. Yo agregué una parte electrónica, porque el sentido del título, Música para despertar a un elefante, viene también de un mensaje de despertar una conciencia en cuanto a la problemática del ecosistema y la biodiversidad y los peligros latentes que hay en el mundo actuales referidos a esta temática. Entonces se me ocurrió usar algunos sonidos de animales que había grabado cuando estuve en el Amazonas. Había grabado algunos sonidos de pájaros y otras cosas, y le añadí otros de animales que no hay en el Amazonas, como el caso de unas cebras silbando en un momento, la respiración de una tortuga. Bueno, tengo un banco de sonidos grande que uso para otro proyecto que no tiene nada que ver, y bueno, creé la partecita de electrónica que viene al final en la coda. Así que es una pieza que viene de larga data, de aquel primer encargo, el vinilo, el centenario de Saint-Saëns, y termina grabándose para este disco. Me llamó la atención en la pieza a mí, porque esto que me estás hablando, que tiene que ver a veces con la música concreta, ¿no? De utilizar los sonidos ambientales o lo que sea para incorporarlo en la musicalidad, lo vi, pero me di cuenta que lo electrónico y lo otro provocaban una pieza muy dinámica. O sea, hay constantemente un dinamismo. Más, diría, a mí no me pareció tanto de selva. Yo te digo lo que yo imaginé, porque al final soy el que escucho. Soy tu público, ¿no? Me pareció el circo. Lo viste como en una Tiene algo ficción, medio circense, una porque, cosa digamos, circense. este mensaje que la música trata de pasar, que es muy potente, que 50 niños toquen una pieza con el mensaje de despertar conciencia de alguna manera, ya desde el título, ¿no? No quería que sea un mensaje muy solemne. No me parecía que los chicos tenían que hacer algo más espontáneo y más divertido. Por eso hay en el ambiente como un ambiente como de carnaval, como de samba brasilero, que es como el sostén rítmico, y sobre eso van pasando cosas, así como que son un poco entre humorísticas y circenses, se mezclan con los animales. Bueno, fui encontrando esa manera de pasarlo. No quería que eso pase desde la solemnidad, sino desde una cosa más humorística e irónica. O sea, es que a lo último, en la parte final ya, sentí como una cosa como un sax, sax, y me pareció un látigo, ¿lo viste? El que amaestra los elefantes o algo, pegando con el látigo al aire, ¿no? Como para provocar el despierte del mismo. No sé si fue esa tu intención o esa es lo que yo imaginé, ¿no? No, lo que me puse como pauta es justamente que los sonidos de los animales no sean muy referenciales, es decir, que no escuches un león rugir porque eso Claro. es como muy descriptivo y muy obvio. Lo que usé son justamente sonoridades no convencionales de los animales.
hay una selva, una cebra silbando en un río, en un momento que hay un eco, y eso yo lo transformo a un proceso en el cual le cambio. Hay un momento que un elefante estornuda y lo amplía, no me acuerdo, esos procedimientos electrónicos para que la fuente no sea muy reconocible. Se percibe una atmósfera, pero no que digas, ah, ahí está el elefante, ah, ahí está el león, ah, ahí está, porque eso era como muy... Hay un momento que hay una serpiente, cosas. Fui usando distintas cosas, ya la verdad que no me acuerdo bien cada sonido, tendría que volver a escucharlo, pero lo que uno trata de, lo que yo personalmente traté de buscar es que no haya una referencia fija. Y, Una y a la hora referencia y a la hora de, identificable. sí, y a la hora del armado del orden del disco, ¿cómo, cómo decidiste que terminara siendo lo que finalmente hemos escuchado? Dado que decías que Katakali era como que el que desentonaba del disco, porque era como la más larga, ¿no? De estas miniaturas, y lo pusiste primero, que es el que abre el disco, el que uno le da una importancia siempre mucho mayor que a las otras obras, ¿no? Sí, en ese sentido yo creo que no hay que ser tan rígido. No es que, bueno, porque se llama así, empieza con eso. Eh, yo creo siempre que los discos tienen que empezar con una pieza fuerte desde el punto de vista del intérprete, que David Kadush es realmente uno de los mejores pianistas europeos, creo, joven, fue discípulo de Daniel Barenboim. Eh, Me parecía que era una obra fuerte para empezar y que después el hecho de que responda las ondas Marte no tiene alguna relación con el piano. Entonces es como que lo que dijo el piano es como que hay una respuesta como de un espectro con las ondas Marte, como si el piano se transformara en otra cosa, ¿no? Después Ujú. el final de las ondas Marte no termina con algo de aire, unas cosas así que ya llama el acordeón. El acordeón se desarrolla una pieza, se desarrolla dos, tres. Después me parecía que estaba bueno que entre la voz de alguna manera y usé algo que había hecho para una instalación que no tenía nada que ver, que era al proletario, que es un texto que me parece muy emotivo, sobre todo para reivindicar en estos tiempos que corren, donde el proletario es tan bastardeado. Eh, y ya presentando la voz, me pareció que después la voz lírica de esta pieza que había grabado en otro contexto, Moabe Sellón, ya se daba pie, y lo infantil llega al final como una especie de celebración, una cosa así que está como bonus track, un poco separada, porque se me hacía difícil pensarlo al revés, que empiece con lo infantil y termine con algo muy serio. Para mí es como que, bueno, entramos con algo, con una cosa más seria y al final se va como descontracturando y nos vamos a algo más, no sé, fue la forma como la FISE entiendo, pero de todas maneras no es un disco este que está pensado como otros en el cual todas las piezas se encadenan con una relación estilística necesaria entre cada una. Hay piezas que están concebidas en distintos momentos y yo asumo esos contrastes expresivos que por otra parte me parece que está bueno para cortar a veces con la homogeneidad, en este caso por momentos con una cierta solemnidad, una cierta atmósfera más, si se quiere, no me gusta la palabra cerebral o intelectual, porque bueno, para mí tiene una connotación un poco peyorativa, pero bueno, que romper por momentos y que haya cosas también más eh, humorísticas, infantiles. Abril, vamos a escuchar el último tema que elegiste para esta noche de letras y corcheas. Yo, beso amarillo. Oh baiser jaune dans tes cheveux noirs, moi chuchotement dans tes réserves lointaines. Moi danseur derviche sous la coupole de tes yeux, moi orpailleur penché au-dessus de ta beauté. Moi rêveur sur tes berges ajournées, moi appelé, épelé, soulevé par ta
féminité vibrante, solaire, oh baiser jaune dans tes cheveux noirs, moi chuchotement dans tes réserves lointaines, moi danseur derviche sous la coupole de tes yeux, moi orpailleur penché au-dessus de ta beauté. Je glisse à travers les étoiles, comme météore, comme matador, comme pluie fine, comme boréale aurore, et je te suis, femme de cœur, sœur divine, aimée, je te suis, je te suis. Je te suis. Oh baiser jaune dans tes cheveux noirs, je te suis. Oh baiser jaune dans tes cheveux noirs, je te suis. Je te suis. Escuchábamos Yo, Beso Amarillo, obra del compositor argentino Gabriel Sivak, que forma parte de su último disco Miniaturas para decorar el silencio. El que lo busque en las plataformas seguramente lo va a encontrar con otro nombre, que es el mismo, pero en francés, cosa que yo no voy a pronunciar para no degradar la obra de Gabriel, ¿no? Pero bueno, Por favor. más allá de esta traducción, ¿cómo fue el proceso? La inspiración de dónde salió este Yo Beso Amarillo. Bueno, esta pieza también nació de un encargo de una compañía que se llama Chœur en Scène, que es coro en escena, que en el año 2017 me encargó hacer una obra para doble coro, arpa y ondas Martenot. En ese contexto, yo tenía que trabajar con poetas, con poemas de un poeta francés que se llama Gilles de Obaldía. Entonces, esa es como una obra que son 13 o 14 piezas de 3, 4 minutos cada una, entre las cuales estaba esta Moi de John, que era como una de las más líricas dentro de ese espectáculo que hicimos, bueno, que circuló después un par de años. Y bueno, se me ocurrió la posibilidad de grabar la obra con una mezzosoprano francesa joven que me gustaba mucho, que se llama Clémence Vidal, e hicimos una versión en trío con Clémence, arpa y ondas Martenot. ¿Cómo se te ocurrió, después de tantos años de creado el aparato ese de ondas Martenot, yo no sé pronunciar tampoco Martenot, francés, no pasa nada. Martenot, que es un aparato que creo que empezó en el año 1920 y pico, lo inventó este hombre, que es una mezcla de teclados, parlantes y ondas hertzianas, podemos decir, ¿no? Con que trabaja con un dedo, que hoy está casi en desuso porque hoy todas las técnicas modernas en equipamiento pueden hacerlo directamente sin tener la influencia de un aparato de esta naturaleza. Hoy la electrónica ha avanzado muchísimo. Pero ¿cómo se te ocurrió? Porque es un aparato muy especial, es como algo mágico, ¿lo viste? Era como ir a tocar a un lugar y el solo hecho de mover el índice para arriba y para abajo y provocar unas ondas, un cambio de modulaciones, era llamativo, ¿no? O sea,
Y bueno, y vos lo incorporaste con esta intérprete tan polifacética como es, ¿no? En dos piezas. ¿Cómo fue que rescataste este sonido? Y dijiste, qué bárbaro. Bueno, en un principio estábamos pensando cómo acompañar el coro, ¿no? La directora del coro, o sea, que es una amiga mía, Emmanuel Dubos, me sugirió en algún momento piano. A mí me parecía muy convencional hacer la obra con piano y coro, no, quería hacer algo distinto. En algún momento ella me sugirió la guitarra, no me convencía tampoco, y yo para mí es una referencia en mi trabajo, Olivier Messiaen, compositor francés, el cual usa mucho las ondas. Bueno, entonces se me ocurrió un día mezclarlo con el arpa, se me ocurrió que eran instrumentos que se iban a crear amalgamas interesantes, y encontré en la sonoridad de las ondas Martenot algo muy vocal. Y como podrás ver por ejemplo, en los últimos Es compases, vocal. hay un unísono entre la voz y la onda Martenot, en el cual te preguntaste, decís, ¿pero qué es esto? Y bueno, es un unísono entre la voz y las ondas Martenot. Con las ondas Martenot puedes hacer glisandos, porque además del teclado, se ponen un anillo en el dedo y hacen un glissando sobre una cuerda. En la voz se pueden hacer glisandos también. Entonces, habían varios puntos en común, y la verdad que quedé muy contento con la mezcla aquella del coro, el arpa y las ondas Martenot. Fue lo que la gente decía después del espectáculo también. Y bueno, y tiene algo muy poético, muy onírico, que iba en el sentido de este texto, ¿no? Que habla de una pasión amorosa, ¿no? Y bueno, así fue el proceso, ¿no? Además, como ahora estoy con una ópera que estoy componiendo y terminando de componer, que se va a estrenar el año que viene, me parecía que dentro de este disco tenía que haber algo vocal, no sé, una especie como de algo medio premonitorio que va a venir. Entonces decidí incluir esta pieza que habíamos grabado antes del disco precedente, no sé si lo recuerdan, Danza en las aguas de Buriti, pero que no entró en ese disco porque estaba muy en otra órbita. Era un disco donde estaba lo del Amazonas, cuarteto de cuerdas, concierto de cello, y esa pieza ahí quedaba como fuera de órbita. Entonces, como es también una pieza corta, entraba un poco en el concepto de las miniaturas, eh, decidí incluirla. ¿Podés adelantarnos algo de la nueva ópera que escucharemos pronto? ¿Cómo no? Bueno, es una ópera en un acto dividida en 11 pequeños movimientos de aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Es para 6 cantantes, ensamble de 12 músicos, electrónica y video. El libreto lo coescribimos con Alejandro Tantanian, dramaturgo argentino, y es la historia de una máquina que contiene secretos familiares y es vendida a la inteligencia artificial. Eso crea una hecatombe en la familia, que de golpe todos los secretos serán revelados, y en el medio de esa atmósfera la familia había sido víctima de un crimen muchos años antes, y los personajes empiezan a ver el asesino dentro de la familia y no en el exterior. En el medio hay una historia de amor de una chica que trata de salvar a uno de los personajes de la locura, y el asesino, el que había asesinado al tipo que construyó la máquina, creyendo que era peligrosa para la sociedad del futuro, observa todo desde la prisión, observa esa familia que se va autodestruyendo a través de un cerrojo, ¿no? Todo eso pasa con la máquina, la familia y el asesino sobre el escenario. Esto va, imagino, es una ópera en castellano, Una ópera en castellano que se va a llamar La Propagación. que no es algo Dijiste que va- que no sea, que no es algo que sea demasiado común, ¿no? En los últimos tiempos, óperas en castellano. No, claro, no es común.
común. Bueno, sí, por supuesto que hay, pero bueno, estamos entusiasmados ahora entrando, diría, en la recta final de la parte creativa. Nos quedan unos 6 meses de creación intensos que, bueno, esperemos que se pueda concretar. Todavía prefiero no decir dónde porque no está 100% confirmado, pero creemos que se va a hacer en el 2026. Gabriel Sivak, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue un placer enorme conversar contigo y a la gente, escuchen Miniaturas para decorar el silencio, está disponible en todas las plataformas y disfrútenlo tanto como lo hemos disfrutado nosotros, no solo escuchándolo hoy en el programa, sino previamente en todas las escuchas que hicimos antes de la entrevista. Así que no se van a defraudar, les va a encantar y se van a poder trasladar a este universo que creó Gabriel Sivak desde París. Así que muchísimas gracias una vez más por estar hoy con nosotros, haber estado hoy con nosotros en el programa. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Mario. Siempre un placer hablar con ustedes y me ayudan a pensar también y reflexionar sobre cosas que a veces no pienso tanto. Muchas gracias, Gabriel. Hablar con alguien poderosamente imaginativo siempre enriquece a la vida. Muchas gracias. Por favor, un placer. El placer es mío de hablar con usted. Nosotros nos vamos a reencontrar en una nueva emisión de Letras y Corcheas la próxima semana. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.